Cava Reunidas te invita a deleitarte con nuestros vinos Exploradores Nao Victoria. De la viña Viumanen del Valle de Colchagua, encuéntralos en vino tinto y blanco. Saborea las cepas del Cabernet Sauvignon, Syrah, Sauvignon Blanc, Chardonnay y Carmener. El mejor vino chileno a disposición de los magallánicos. Haz tu pedido a los teléfonos 61 2 200 100 o al 569 95 49 0000. Vinos Exploradores Nao Victoria, un deleite al paladar. Polar Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales presenta Economía, Investigación y Desarrollo. Participan el empresario Mario Derpich Díaz, el profesor, consultor en emprendimiento y economía digital Alejandro Riquelme Ducci y el exintendente Jaime Jelinsich Aguilar. Conduce el periodista Dante Escobar. Soy Dante Escobar y esto es Economía, Investigación y Desarrollo, y nos encontramos nuevamente acá con nuestro panel estable, Jaime Jelinsich, Alejandro Riquelme y Mario Derpich. Buenas noches a todos. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Dante? Bien, y comencemos, Alejandro, desglosando el tema de la semana en economía, que es el acuerdo gobierno-oposición por 12.000 millones de dólares. Efectivamente, lo que se pensaba que no se iba a lograr en el corto plazo se logró. Tenemos por un lado al gobierno, a la actual coalición política que está electa hasta 2 años más, junto con la DC, el PPD y el PS, que se pusieron de acuerdo en un programa fiscal que tiene a 24 meses plazo. O sea, que en definitiva, lo que hace es es determinar ya el presupuesto que viene el próximo año, por un monto que es bastante grande, son 12.000 millones de dólares, ¿ya? De los cuales se van a juntar al menos este año 3.500 millones, y lo van a llamar el fondo COVID, ¿ya? Y esto va a estar asociado a gastos corrientes, inversión pública adicional, impulso a la reactivación, reconversión, ¿ya? La pregunta es, ¿dónde van a sacar la plata? Bueno, al menos el marco de entendimiento, que al menos que lo bajamos, lo leímos en detalle, no es un documento muy largo, ¿ya? Este es un marco de entendimiento que, a ver si Jaime más adelante nos puede explicar cómo se tramita en el Congreso, que tiene cerca de 14 páginas, ¿ya? Va a dar cuenta del uso del fondo en forma mensual a una comisión especial mixta del presupuesto del Congreso, y se va a financiar, ¿ya?, con transferencia del Tesoro Público, fondos soberanos y un mayor endeudamiento público, ¿ya? Y aquí hay que tener mucho ojo porque al fin y al cabo pasamos de cerca de un 30-28% de endeudamiento del PIB a sobre un 40% del endeudamiento del Producto Interno Bruto que posee el país. Así que eso es como que una familia que gana, no sé, 500 lucas al mes, pida un crédito de 3 millones de pesos, ¿ya? Eso es más o menos el símil al gobierno, ¿ya? Las principales medidas, porque son cerca de 18, y la más esperada, que efectivamente se logró un acuerdo para aumentar el ingreso familiar de emergencia, de los 60.000 a 100.000 por persona, con un tope de 4 personas solamente por familia. O sea, las personas que estén constituidas por 4 personas, que se encuentren este 80% más vulnerable a la población, que se estima que son cerca de 2,9 millones de personas, van a recibir un fondo de aproximadamente 400.000 pesos. Eso es una muy buena noticia, porque eso va a permitir, al menos en los próximos 2 meses, recibir íntegramente ese fondo, ¿ya? 100.000 pesos por persona. Y a partir del tercer mes, que vendría a ser el mes de agosto, van a recibir un 80% evaluable. O sea, los 2 primeros meses, y esto es una muy buena noticia, van a recibir 100.000 pesos por persona, partiendo este mes, o sea, junio y julio. Y a partir de agosto, un 80%, y se podría incrementar al 100%, todo dependiendo cómo siga la crisis sanitaria. Se van a entregar recursos adicionales a la municipalidad debido a la cercanía que tienen ellos por más de 120 millones de pesos, obviamente para que vayan en apoyo a los vecinos más vulnerables. Va a haber otros fondos para organizaciones civiles, ¿ya? Un fondo también exclusivamente para hacer testeo y trazabilidad en la atención sanitaria. Va a haber nuevamente introducción a la ley de protección del empleo y seguro de cesantía. Va a haber nuevas modificaciones para mejorarlo. Van a haber algo que no se había escuchado ya, porque hemos visto ciertas ayudas para empresas ya constituidas, pero no hemos visto apoyo a trabajadores independientes, aquellos que emiten boletas de honorario, ¿ya? Y este va a estar incluido dentro del acuerdo proyecto de ley que se tramita en el Congreso de Ingreso Familiar de Emergencia, ¿ya? Donde se va
a tratar de dar un ingreso familiar de emergencia y además un acceso al crédito al fisco con condiciones preferentes, ¿ya? Además, protección a padres y madres, cuidadores, trabajadores dependientes. Van a poder optar a poder acogerse a una ley de protección del empleo. Aquellos papás o cuidadores, aquellos familiares que están cuidando a los papás y las mamás de tercera edad. Muy importante, un plan de reactivación tanto para el 2020 y 2021 con cargo a un fondo fiscal, ¿ya? Para inversión pública en obras públicas, especialmente infraestructura hídrica y de vivienda. Van a incentivo a la contratación de trabajadores, nosotros ya lo conocemos, muy similar al 889, ¿ya? Con subsidio para trabajadores jóvenes, para mujeres y un subsidio temporal que aproximadamente de 20 UTM, con un máximo de renta 20 UTM para el sueldo mínimo. Va a haber un reforzamiento del financiamiento para las pymes. Hablábamos antes del programa de la garantía estatal FOGAPE COVID, podemos ver cuán buena ha sido Magallanes en un próximo programa. Van a mejorar la ley de insolvencia para reducir los tiempos y costos de esta. Va a haber un fomento de la inversión privada. Y esto hay que poner mucho ojo porque se van a reducir los plazos de los procedimientos regulatorios dentro del marco administrativo para los permisos de inversión, reducir plazos de evaluación ambiental. Ya han habido críticas de parte de organizaciones ambientalistas y además acelerar los trámites administrativos, los procesos de concesiones que ya están en carpeta por parte del gobierno. Van a haber incentivos tributarios. Esto es una excelente noticia para las pymes. Va a haber una rebaja del 50% del impuesto de la primera categoría para el 2020, 2021 y 2022 para aquellos que están en el régimen ProPyme. Y nuevamente se amplía el esquema de prestación instantánea hasta el 2022. Y obviamente tiene que ver esto de la mano una simplificación regulatoria. Ya estamos terminando ya. Va a haber una creación de un fondo de reconversión y capacitación que lo va a manejar Sense y Cercotec a través de programa de capacitación especialmente enfocado en el área de digital que tanto nos cuesta a todas las personas. Cumplimiento de condiciones sanitarias para el empleo. Van a haber nuevas adecuaciones, horarios y funciones y van a haber facilidades para que se puedan cumplir las nuevas normativas sanitarias. Una ley que se va a trabajar con la ANEF, que va a ser una ley de teletrabajo en el sector público, ¿ya? Va a ser en diálogo con la ANEF. Va a haber facilidades de acceso al crédito, una garantía estatal parcial de 60%. Y estas dos últimas medidas son medidas que están enfocadas especialmente en las grandes empresas, ¿ya? Con una garantía del 60% para las grandes empresas, para aquellas que no están cubiertas por el FOGAPE actual COVID, ¿ya? Y la tasa de interés va a estar determinada por el mercado, o sea, aquí no van a haber tasas preferenciales. Y la última es la más polémica, que va a haber una ley que va a estar considerada las empresas estratégicas, que están en este momento con problemas de solvencia. Este rescate se va a optar caso a caso, y van a haber tres alternativas donde el gobierno va a meter su mano en estas empresas estatales, estratégicas solventes, como por ejemplo el caso de la TAM, que está en graves problemas. Uno, puede hacer una garantía estatal para darle financiamiento, una deuda directa con opción de conversión a acciones. Esto significa que yo le paso plata a la empresa y después en ese momento después la empresa me puede pasar acciones. Y la tercera, que es la más polémica, que existe una participación del Estado, ¿ya?, en el capital de la empresa. Y eso significa que al fin y al cabo la empresa va a estar parcialmente estatizada, que es el modelo alemán que aplicó con Lufthansa para poder rescatarla, donde efectivamente el gobierno alemán participa y es dueño, ya, parcialmente de esta empresa. En el caso de Chile va a ser por un periodo preestablecido, o sea, yo soy dueño, pero por un tiempo determinado. Esas son las 18 medidas a grandes rasgos, en un gran resumen. Las más importantes, creo yo, en este momento, son las medidas ProPyme que se están anunciando y obviamente el anuncio de la aprobación del ingreso familiar de emergencia que subimos de los actuales 60.000 a los 100.000 por persona, que creo que va a dar una gran ayuda a todos los chilenos, a cerca de 2,9 millones de chilenos que hoy día están pasando por un momento muy, muy difícil. Perfecto, Alejandro. Bien, solamente anunciarles a los auditores de Polar Comunicaciones que en el segundo bloque vamos a estar junto a la directora del Servicio de Cooperación Técnica de Magallanes, María Soledad Solo de Saldívar, con quien podremos desglosar algunas de estas beneficios que ha enunciado Alejandro. Jaime, tus impresiones respecto del acuerdo. A ver, dos cosas. Primero, yo creo que ha hecho un muy buen resumen Alejandro. Y yo diría la primera precisión relevante es que
¿Por qué se llega a este acuerdo? Yo creo que hay comprensión por primera vez de toda la clase política, dirigente, de élite, como quiera denominarse, de la magnitud de la crisis. Es decir, no hay nadie hoy día que tenga dos dedos de frente que no se dé cuenta que el efecto de la crisis económica que nos está golpeando no es un tema menor. No es el tema de hoy día, pero ayer el Banco Central ya habla de caídas del producto del orden del 7,5% para el 2020 y todavía no viene el último y más seca, así que, pero sí estamos diciendo ahí, esto permitió que lleguemos a un acuerdo. El acuerdo en general, en mi opinión, va absolutamente en la línea correcta. Ahora yo también soy un poquito desconfiado en el sentido que hay que ver la bajada, porque normalmente los instrumentos pueden estar en muy buen diseño, pero en el momento de la bajada hay que ver cómo se funciona esto. Pero uno percibe que va en la línea correcta, es decir, hay un fondo que regula el tema y le da ingreso a las familias fundamentalmente para que se queden en su casa y podamos controlar la pandemia, genera una tranquilidad en ese sector. Dos, está mejorando el tema para mantener la relación laboral, no perder el trabajo. Y tres, está enfrentando el tema que hay que poner recursos, tanto desde el punto de vista público como incentivar a las empresas con los acuerdos, digamos, las rebajas tributarias, impositivas, velocidad en la toma de decisiones e incentivar la creación de nuevas empresas, que es la única forma de, yo diría, acortar esta crisis e iniciar un proceso de reactivación. Es decir, está en el contexto de las tres cosas. Voy a aprovechar, sí, para dar un tema que antes lo conversaba en otra reunión con el diputado Gabriel Boric, que me parece relevante. Cuando se dice que la gente va a tener un ingreso, una familia tipo del orden de 400.000 pesos líquidos, es bueno que la gente que está en la FC, que hoy día tiene una relación laboral todavía con una empresa, pero que ya va en el tercer mes y por lo tanto está ganando un 40% de lo que ganaba, se puede producir el hecho que tenga menos ingresos que otras personas. Entonces, ese trabajador que es jefe de familia, que también puede tener tres cargas y ser una familia de 4, tiene que actualizar su información de hogar, ¿cierto? Su información familiar de hogar, para que el Estado le pase la diferencia, porque hoy día esa persona podría estar ganando 250.000 pesos, y aunque es jefe de hogar. Entonces, hay ahí que hacer un ajuste, y ese es un tema de información. Yo diría, aprovecharía el programa para que los trabajadores que están en la FC vean su información, actualicen su información de hogares para poder acceder a este beneficio si son jefes de hogar, para mantener este tipo de ingresos, que me parece que es un tema relevante. Pero yo diría que en el contexto general, eso es lo que me atrevería a decir en primera instancia. Perfecto. Mario, la bajada regional de este anuncio de acuerdo entre oposición y gobierno. Mira, yo comparto lo que dice Jaime, que primero tenemos que ver, ¿cierto?, qué nos va a llegar, porque una cosa es la parte burocrática, que hay un acuerdo ahí donde desafortunadamente no están todas las fuerzas políticas que están representadas en el Senado o en la Cámara de Diputados. Está solamente el Partido Demócrata Cristiano, está solamente el Partido Socialista y el PPD, que no representan al 100% de la ciudadanía, ¿cierto? Porque hay un grupo importante que es miembro del Frente Amplio, está el Partido Comunista, y bueno, oye, cuando estamos hablando de un acuerdo, a mí me gustaría que el acuerdo sea un acuerdo general. No lo es. Por lo tanto, acá vamos a tener escalones, trabas, trampitas, como de repente dicen, la letra chica. Entonces, la voluntad al parecer está de sacar adelante a la familia, que es lo que a mí personalmente más me preocupaba, de cómo la gente hoy día, sin tener trabajo, va a poder alimentar la casa. Porque si tú te fijas, Santiago, que es la que tiene ya casi 6,5 millones de personas, está en una cuarentena total. Valparaíso, Viña del Mar, hoy día se sumó dentro de la quinta región, Los Andes, San Felipe. Bueno, cuarentena total significa que tú
no puedes salir a trabajar. Entonces alguien te tiene que proveer. Y para eso me parece que estos 100.000 pesos por persona con un máximo de 4, bueno, va a salvar la situación por 2 meses. Esperemos que la pandemia termine y que la gente pueda salir a trabajar. Eso es lo primero, ¿cierto? Respecto a los empresarios, me parece bastante bueno que el impuesto a la renta se pueda bajar en un 50%. El año 20, 21, 22. Dentro del acuerdo yo creo que va a haber ahí un punto bastante importante que al final, en qué toca al Estado, en este caso con el gobierno actual, poner o no poner dineros en la empresa LATAM, que no hay que confundir. LATAM no es Chile, LATAM es una empresa internacional, ¿cierto? Yo creo que la gente que nos está escuchando tiene que tener claro, LATAM no es Chile, LATAM es una empresa internacional donde hay dueños, ¿cierto? Que están los cataríes, están los norteamericanos a través del Delta, entonces, que claro, que hay dineros de las AFP puestas dentro de LAN, pero hay que analizarlo con calma. Y ese tema yo creo que va a dar mucho que hablar. Así es que, con respecto al acuerdo, yo creo que está todo bien, pero tenemos que leerlo. Tenemos que ver las letras chicas, ver qué es lo que ocurre. Jaime. A ver, dos cosas, digamos, dos precisiones. La primera es que, ojo, es hasta 400.000 pesos, hasta 4 personas, 100.000 pesos. Después crece si tienen 5 o 6 más en la familia, pero los incrementos son menores. No es que tenga un tope de 400. Puede ser un poco más, pero ya no es el incremental de 100.000 pesos por persona en el grupo familiar, va disminuyendo. Eso por un lado. En el tema de la empresa, yo creo que el tema en discusión, tanto de la TAM como los demás, va a depender de los criterios que se establezcan con mucha claridad. Y de los efectos, porque si uno analiza el tema específico de la TAM, es en qué momento es la crisis de la TAM, porque la crisis de la TAM es anterior a la pandemia. O sea, cuando ya la TAM tenía una deuda de cerca de 11.000 millones de dólares, la verdad que la pandemia solo terminó de ponerle la guinda al problema. Entonces, la evaluación, porque para ser una empresa de carácter, digamos, esencial, quiere decir que no hay nadie que la pueda reemplazar, y en este caso en Chile sí hay. Entonces, yo creo que cuando ahí se aclaren los criterios en esa discusión va a quedar más claro qué va a pasar con la TAM, porque la TAM no es una empresa solo de carácter chilena, entonces tiene una connotación distinta y por lo tanto también tenía que ser analizada en su mérito, porque la crisis, por ejemplo, de Sky o YesMar está asociada directamente, por el tema aéreo en Chile, a la pandemia. En el caso de la TAM, tenía un problema de reestructuración complejo de deuda ya anterior a esta pandemia, del orden ya debía más de 11.000 millones de dólares. Perfecto. Mario, sí, breve, eso sí, para que pasemos al tema. Mira, muy breve. Es que el punto clave, ¿cierto?, del por qué el Estado podría estar interesado en la TAM es básico. El Estado puede estar interesado en la TAM porque hay un 17,5%, ¿cierto?, de dinero de la AFP puesto en LAN. Entonces, el punto clave acá está las AFP. ¿Por qué está el fondo A, B, C, D, E? Y usted como afiliado no tiene ninguna opción de decir, ¿sabe qué? Yo no quiero invertir en la TAM. No, porque el gerente de inversiones de la AFP compró acciones de la TAM. Entonces yo creo que acá va a ser un punto de inflexión para el tema de las AFP. Y en ese punto sí que estamos muy interesados en decir, la AFP no van a poder invertir libremente donde al gerente de inversiones se le ocurra, porque creo que todo Chile está pendiente, porque todos estamos afiliados a alguna AFP,
no tenemos ninguna oportunidad de decir compremos Latam o compremos Copec, y de repente nos encontramos con que perdemos 10 o 15% del fondo. Entonces yo creo que ahí va a haber un punto de inflexión respecto de las inversiones que están haciendo las AFP en distintos grupos accionarios. Ese era el punto. Ok, pero ojo, eso no está especificado en el acuerdo, eso no se señala, tiene que ser una empresa de carácter estratégico. Claro, sí, obviamente no, ojo, que no. la compra no es, eso no determina la parte accionaria si tiene la característica o no característica estratégica. Perfecto. Mira, el acuerdo lo que señala que se va a ver caso a caso, ¿ya? Pero quiero hacer una precisión sobre lo que dijo Mario. Revolución Democrática se marginó del acuerdo porque se salió el negociador, que era Giorgio Jackson, en la mitad del acuerdo, y el Partido Comunista derechamente no quiso participar. O sea, si hoy día tuvimos un acuerdo entre el conglomerado derecha, más el Partido Socialista, el PPD y el DC... Oye, los radicales no lo dejen afuera, tienen 6 diputados. Cada voto cuenta, si no preguntémosle a... Por supuesto, pero vayamos avanzando, nos quedan pocos minutos para llegar al corte y después con nuestra invitada, la directora de Cercotec. Alejandro, se vio que en la Corte de Apelaciones de Antofagasta se sancionó de que la AFP Cuprum deberá entregar todos los fondos a la profesora jubilada de esa ciudad. Si nos pudiera hacer comentar. Lo comentábamos también antes del programa con Jaime y con don Mario, que efectivamente el día de hoy, cerca del mediodía, 1 de la tarde, empezó a salir en todos los noticiarios que la demanda que se había hecho en Antofagasta, el recurso de protección, la verdad, una demanda, había salido positiva para esta profesora, ¿ya? Y esto, el primer comentario es que esto a través de es una primera instancia, la Corte de Apelaciones. Los recursos de protección se presenta a la Corte de Apelaciones y si alguna de las partes quiere recurrir a la Corte Suprema, todavía falta un pronunciamiento de la Corte Suprema. Pero aquí lo que se podría dar en definitiva es algo muy similar a lo que sucede cuando aumenta, si esto es ratificado obviamente por la Corte Suprema, y se le da esta opción a esta profesora para retirar esos fondos, porque esos fondos no son de la AFP, que lo entiendan por favor todos los chilenos, esos fondos son de la persona que los ha ido dejando ahí. La AFP es eso, administra estos fondos, los pone aquí en LAM, le presta dinero al Estado, porque el Estado es uno de los mayores deudores que tenemos los chilenos en nuestros fondos de pensiones, ser más del 20% de esos fondos son préstamos que se le ha hecho al mismo Estado y que se le va a hacer ahora al fondo COVID. El fondo COVID va a pedirle plata va a pedirle plata a la AFP. Por lo tanto, si esta plata nosotros la podemos sacar, la podemos retirar, y eso es ratificado por la Corte Suprema, va a pasar lo mismo que pasa hoy día con el tema de las alzas de ISAPRE. Va a haber una corrida de abogados que van a salir a ofrecer sus servicios para poder retirar todos los fondos que hoy día están dentro de todo, que tenemos todos los chilenos en diferentes AFP. ¿Haciendo qué? Citando este juicio ganado en la Corte Suprema, si efectivamente es ratificado. Pero todavía falta esa instancia, falta la ratificación por la parte de la Corte Suprema, que lo más probable es que esto sea efectuado por la AFP. La AFP recurra a la Corte Suprema y ahí va a estar la madre de todas las batallas. Por supuesto. Jaime, quería consultarte al respecto. Si fuese dado a favor, en el caso de que se le diera a lugar la posible situación en la Corte Suprema, ¿no es legítimo que también los comerciantes puedan optar a sus fondos de AFP, siendo que ellos imponen, no tienen empleadores y necesitan este dinero inmediatamente, igual como está alegando sugiriendo la señora de Antofagasta? Uno se haría un préstamo a uno mismo y no tendrían intereses, como ahora son los fondos FOGAPE, por ejemplo. Bueno, a ver, yo creo que hay dos cosas súper importantes en esta discusión. El derecho a propiedad es el que está en cuestión. Es decir, si yo tengo acceso, es propiedad mía el dinero, claro. Por lo tanto debería tener o no derecho a hacer lo que yo estime conveniente con él, ¿cierto? O es un derecho de propiedad, es mío, pero no lo puedo usar porque el Estado determinó que tenga un determinado uso o bien, y por lo tanto me condiciona. Ese es el tema que estamos en discusión hoy día en este tema. Pero adicionalmente,
Aquí yo creo que avanzamos, como Alejandro lo explicaba, a un tema de contienda de competencia. Porque hay un fallo del Tribunal Constitucional que dice que no se le pueden entregar estos recursos a las personas, y acá ya hay un fallo de la Corte de Apelaciones, si es ratificado por la Corte Suprema. Ustedes se imaginarán que vamos a tener dos organismos del Estado con jurisdicciones distintas, uno que ejecuta la ley, como es la Corte Suprema. La Corte Suprema es el único ente que se pronuncia y aplica y explica la ley, y vamos a tener un órgano como el Tribunal Constitucional que dice que si esa ley o no se ajusta al marco constitucional vigente. Esa discusión la quiero ver, porque va a ser dos choques de más de que cruceros, digamos, van a ser dos portaaviones, que en la jurisdicción chilena va a ser un tema de largo debate. Ahora, en lo segundo, que tú me preguntas, me parece sí relevante, porque hoy día cómo funciona el sistema. Normalmente la banca, las AFP le prestan la plata a la banca. ¿A cuánto se la prestan? 3% con suerte, 1,5%, 2%. ¿Y cuánto me presta a mí en un crédito de consumo el banco? La misma plata. A tasa de un 2,6 mensual, o sea, 26 anual. Y a la FP el banco le paga un 2 anual, 2,5, 3 máximo. Entonces, uno dice, bueno, entonces, ¿por qué no yo saco mi plata, no paso por el banco, no la doy y la utilizo yo mismo para desarrollar mi actividad económica? Eso es una cosa de lógica y sentido común. Es cierto que aquí tiene que ver el tema de las pensiones, porque hoy día la Constitución, por ejemplo, si una persona se consume su fondo, te garantiza que tiene que darte por lo menos una pensión mínima. Hay varios temas ahí que toca resolver sobre esta materia. Pero si tú me preguntas a mí, adicionalmente, en medio de una crisis económica como la magnitud que estamos teniendo, y tú necesitas reactivar la economía, yo no encuentro bajo ningún punto de vista tirado las mechas que uno tenga acceso al 10% de sus fondos, después cotizar más, recuperar la plata, o que subsidie el Estado un 50% y el otro 50% lo vuelva a sobrecotizar uno, que podría ser también un mecanismo de ayudar a la liquidez al mercado, que podría ser una buena manera. Pero yo diría que aquí vamos a tener una profunda discusión en tribunales, muy entretenida, muy entretenida, y donde va a tener temas relevantes para la próxima discusión, incluso la constituyente. Perfecto. Mario, para concluir, porque 30 segundos. 30 segundos porque vamos a comercial. Escuchaba atentamente a Jaime, y lo que es importante considerar, cuando tú dices retirar el 10%, usted tiene que saber dónde está el dinero. Y el dinero no está en una caja de fondo, ¿cierto? Si yo quiero retirar el 10% de mis ahorros de la AFP tiene el dinero invertido en distintas empresas. Entonces le vamos a sacar a qué empresa le voy a sacar yo el dinero. Entonces el tema es bastante más complejo que decir, ¿sabe qué? Yo tengo 20 millones en la AFP y quiero retirar 2. La AFP no tiene una cuenta corriente, Jaime, ¿cierto? Que diga, yo tengo aquí en caja el 10%, no, ellos tienen el dinero invertido. Entonces es por ahí que el Tribunal Constitucional, ¿cierto?, dice no se puede retirar, pero no porque no se pueda retirar, sino porque se puede formar un problema a nivel empresarial, nacional, ¿cierto? Que por eso decía yo hace un rato, el punto de inflexión con la Chile, ¿cierto? ¿Ponemos o no ponemos? Es un tema bastante interesante. Dante, eso nada más. Sí. Muchas gracias. Jaime, brevísimo. Muy agrego después. Me están tirando la oreja. Brevísimo. Está bien. No, lo que pasa es que uno puede hacer lo mismo que hizo el Banco Central. Cuando el Banco Central necesitaba transferir recursos para generar liquidez y pasar al Estado, lo que hace es una cuenta 2 para generar liquidez, porque el Banco Central sus reservas las tiene, obvio que no la tiene en la plata en una caja fuerte. Entonces, mecanismos para resolver por parte de la AFP y de generar liquidez son súper simples hoy día en el mercado financiero internacional. No, el 40% de los montos están invertidos en el extranjero.
Sí, no, pero tú haces lo mismo que hizo la cuenta de enlace el Banco Central. Tú generas una cuenta 2 por 2 años y tú mientras generas y generas los activos. Este no es el Banco Central. Es un tema que hoy día en las finanzas internacionales, para generar liquidez, que en este caso sería el problema de la AFP, se resuelve muy rápidamente, ojo, no es un tema complejo hoy día. Especialmente. Lo que pasa es que la AFP no pide dinero, Jaime. La AFP no va a ir a pedirle dinero a nadie, no puede. No, pero el Banco Central... Es al revés. No, tú puedes resolverlo. Es al revés. La AFP, querido, administra el dinero de los afiliados. Exactamente, pero también se genera liquidez. Jaime, Mario, estamos en el tiempo. Nos estamos comiendo el tiempo para la próxima invitada. Después de este corte comercial, volvemos con la directora del Servicio de Cooperación Técnica de Magallanes, María Soledad Solo de Saldívar.